Los mitos generalmente son reconocidos como aquellas narraciones que son antes de que el ser humano existiera y normalmente describen seres fantásticos, dioses, semidioses, monstruos, donde se narran ciertos hechos y fenómenos que muchas veces tienen que ver o con el origen de la Tierra, o con el origen de la propia especie humana, o con el origen del universo. Las leyendas son aquellas narraciones de los seres humanos, donde de alguna manera se describen cosas que pueden ser maravillosas o cosas que pueden ser terribles, que generan admiración o que generan mucho temor y pueden ser basadas en personas que realmente existieron o se inspiran en ellos. La historia es una disciplina que tiene ciertos principios para estudiar las acciones, las experiencias del ser humano en su pasado. Esto, entre otras cosas, con el fin de analizar también el presente y además de proyectar y plantear el futuro. Muy buenos días, tengan la más cordial bienvenida a su canal Docente Decente y a nuestro episodio número 15. Llorarás, llorona. En mi infancia, más o menos desde los 6 años hasta los 11, mi amada madre me llevaba siempre a pasar vacaciones en un pueblo en el norte del valle, Río Frío. Allá vivía exactamente mi tía abuela. Hoy en día, mi tía abuela tiene la edad de 91 años. Y mi abuela tiene la preciosa edad de 98 años, con una gran capacidad de memoria que me aterra. Mi tía abuela tiene bastantes hijos y siempre nos íbamos allá y cada día era un día maravilloso, que consistía básicamente en 3 actividades que disfrutábamos todos los días. En las mañanas nos íbamos al río del pueblo. Este río además hacía honor a su nombre. Por más que estuviera haciendo sol, hacía una temperatura bastante baja. Hacíamos paseos extraordinarios en neumáticos, cada uno tenía un neumático de vehículo y con eso nos dejábamos llevar por el río. Y siempre tenía que haber alguno de nosotros con una soga que atravesaba el río de lado a lado y que se había atado de un extremo a otro para que cuando nosotros pasáramos pudiéramos sujetarnos a esa soga. Porque podíamos tener una transición muy divertida. Imagine usted en ese neumático. Íbamos muchas veces... podíamos pasar al... Por eso la importancia de esa cuerda para agarrarnos. En las tardes nos íbamos a elevar cometa y en la noche venía lo más interesante. Mi tía abuela ya fue profesora de historia y narraba con magistralidad cosas de la historia de Colombia y tenía una capacidad de envolver a las personas que oían sus relatos. Ella se sentaba con nosotros y nosotros la rodeábamos a ella y nos poníamos a escuchar relatos, leyendas de terror, como la de la patasola, espeluznante, la del duende, terror, la del jinete sin cabeza, que a mí me atemorizaba total y absolutamente, el pollo peletas, un pollo que si usted escuchaba muy cerca de usted hacer el pío pío, usted debía estar tranquilo porque se supone que estaba lejos. Pero tema si ese pío pío usted lo escuchaba lejos, porque se supone que estaba cerca. Y ni se le ocurra imitarlo porque le saca los ojos. Pero la historia que yo quiero recrear ahora es la de la Llorona. Una de las cosas que nos contó, imagínese yo con 6 años, cuando escuché por primera vez el relato de la Llorona, la primera cosa que nos contó a todos, que la Llorona, aparte de ser un relato real, vivió aquí en el pueblo. Oiga, qué susto tan tenaz pensar que lo que iba a contar era de una persona que había vivido allí. Ya eso a mí me erizaba la piel. Luego nos dice, era una mujer humilde, que se ganaba la vida lavando la ropa de las personas, entonces iba a las casas y con ese pequeño dinero que ganaba, daba el sustento a sus 2 hijos pequeños. Ella, siempre finalizando la tarde, se iba al río, donde nosotros íbamos a bañar en las mañanas, imaginen ustedes. Ella siempre iba en las tardes, ya cuando estaba anocheciendo, para lavar su propia ropa y llevaba a sus hijos con ella. Y algún momento descuidó por un momento a sus hijos. Ella no se dio cuenta que ellos se empezaron a adentrar en el río y de un momento a otro ella empezó a oír sus quejidos, sus llantos desesperados porque se ahogaban y ella en su desesperación se lanza al río, empieza a gritar, mis hijos, y no solo desafortunadamente no los logra sacar del agua, sino que ella también fallece. Y contaba mi tía abuela que a partir de allí cada tarde-noche se escuchaban los gritos de profunda pena y dolor por sus hijos, y que toda persona que merodeara el río
a esas horas podría simplemente ser llevada por la Llorona. Nos daba casi las 11, 11 y media de la noche. Imagínense uno para acostarse después con todos esos relatos aquí en la cabeza. Nunca se me olvida que por fortuna, pues yo tenía un cuarto que compartía con uno de mis primos. Y tipo 1, 2 de la mañana le daba a uno ganas de hacer chichi, ¿usted se imagina? Yo le decía, primo, ¿me acompaña al baño? Y mi primo, no, vaya usted, por Dios. Y yo con la lágrima aquí, con el ojo tembloroso, con la lágrima aquí, primo, por favor, acompáñeme, que me da miedo, yo no soy capaz. Mi primo era mayor que yo, ¿no? 2 años, o es mayor que yo, 2 años. El primo me decía, bueno, está bien. Resulta y acontece que ustedes saben, por lo menos los que viven aquí en Colombia, que casa antigua que se respete y casa de pueblo sobre todo, que el baño no estaba dentro de la casa, el baño estaba en el patio, y esos patios de esas casas de pueblo son patios grandes. Entonces ojalá fuera abrir la puerta del patio y encontrar el baño allí. No señor, abrir la puerta del patio y encontrar el baño mucho más allá, como 2 o 3 palos de mango después. ¿Usted cree que yo iba a llegar hasta allá para hacer chichi? No, señor. Entonces yo me quedaba a mitad de camino y nutría alguno de los árboles. Eso sí, con un temor brutal porque a esa hora además las hojas moviéndose, la semiluz de los postes de energía de alrededor daban sombras de esas que en cualquier momento usted podía atemorizarse y su proceso fisiológico podía terminar de otra manera. Una de las cosas que siempre nos planteaba mi tía abuela era pensar en la moraleja que dejaba la historia. Pensemos que a propósito de La Llorona, ustedes saben que versiones de La Llorona hay muchísimas. Me he encontrado versiones donde La Llorona lo que hace es matar a sus hijos por una pena de amor. Alguna vez incluso un estudiante me dijo en el aula de clase, cosa que me dejó así deslumbrado y prácticamente mudo: profesor, la versión que yo me sé de La Llorona es que era una activista política que luchaba por los derechos de... Oiga, ni les termino el relato porque nada que ver. Esta era La Llorona recargada, ¿no? O sea, siglo XXI reloaded. Cada leyenda, y en este caso la de La Llorona, podía tener una moraleja. Resulta que muchas veces la gente ebria iba por la noche a meterse al río a nadar. Y ese río, si era frío en el día, imagine usted en la noche la temperatura que podía tener. Y esto hacía que mucha gente se metiera allí, sus músculos se acalambraran y podían ahogarse. La leyenda que se había generado allí en el pueblo daba advertencias culturales. Claro, ella contaba, como les decía ahora, del jinete sin cabeza. Decía, es que se aparece a los hombres borrachos y mujeriegos. Ah, no sea borrachín, mucho menos mujeriego. Si ustedes hacen una pesquisa de estas leyendas, todas tienen alguna advertencia. Una pregunta que me asalta es, ¿cómo vamos a narrar nosotros en futuras generaciones esta experiencia que vivimos hoy en día? ¿Qué se dirá de esta pandemia? ¿Se narrará en forma de leyenda? ¿Será porque le dimos un manejo tan inapropiado que el relato llevará al misterio y al terror para advertirle a esas generaciones que no se puede volver a repetir el craso error en que nosotros caímos? ¿O por el contrario, será la historia la que tome el lugar de análisis para esas generaciones y que pueda decir además de que nosotros logramos afrontar esta situación que vivimos? ¿Qué crees tú?